Ok, hemos iniciado la grabación de la continuación de la Open Class número uno, ya que tuvimos la dificultad de que la plataforma de Teams, perdón, de Zoom se cerró. Entonces vamos a continuar y de hecho, pues esta grabación la enviaré por medio del chat una vez que esté lista para que sea verificable por todos. Bien, vamos a cumplir con el cometido. Lo único que cambia es la plataforma. Agradezco a los que han tomado en cuenta el enlace que les envié por Teams y que están aquí presentes esta noche. Entonces, para generar también el que se grabe una asistencia, ustedes en el chat del aula escriban y háganlo ya para que quede registrado. Asistí a la Open Class 1 y ponen Zoom y Microsoft Teams. Asistí a la Open Class 1, Microsoft Teams, Zoom y Microsoft Teams, por favor, para... Fanny, no te emociona el micrófono. Bueno, cualquier cosa escribamos aquí. Pero sí, aquí, por favor, en el chat escribamos. Asistí a la Open Class 1 por Zoom y por Microsoft Teams. Teams, creo que va a ese sí. Viernes 12 de julio. Así, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Como les decía, la figura del padre Rafael García Herreros, eh, que, quien es el iniciador de el Minuto de Dios. El Minuto de Dios vino a ser una inspiración del padre Rafael García Herreros. Él fue un excelente comunicador de profundas motivaciones como comunicador, como periodista, podríamos decir. Un hombre que encontró, visualizó y encontró en los medios de comunicación disponibles para su tiempo, finales de los 40, los 50 del siglo pasado, la oportunidad para llegar a más personas. Lo que hoy el Papa Francisco llamaría una iglesia en salida. Es decir, el padre Rafael García Herreros concibió su misión no solo dentro de la parte académica, porque él es un sacerdote budista y los budistas se dedican, por inspiración de su fundador, San Juan Eudes, a la formación de los seminarios, también a la misión, pero sobre todo enfocados en la formación de los seminarios. Entonces, el tema académico era un tema muy fuerte para los budistas. De hecho, en muchas realidades latinoamericanas y en otros países, los seminarios o la formación académica de los seminaristas, de los futuros sacerdotes, se las encargan a los padres budistas. El Minuto de Dios y desde su fundador, el padre Rafael García Herreros, hubo como un cambio, es decir, sin descuidar esa parte inicial para lo cual fueron fundados los budistas, el hombre encontró, hablando del padre Rafael García Herreros, encontró una pasión por comunicarse, una pasión por llegar, una pasión por levantarse de un escritorio, de una silla, de una mesa de escritorio, de una pizarra, de un aula académica, e ir
allí a las personas. Y es ahí donde nace la obra social del padre Rafael García Herreros. Es ahí donde nace toda no solo el hablar a través de la radio en su momento, no solo de la televisión, cuando él inició el programa El Minuto de Dios, que es uno de los programas presentes en la televisión colombiana desde sus inicios, desde finales en los años 50, cuando llegó la televisión a Colombia, y que el padre Rafael García Herreros fue y solicitó, porque él pensaba que de las 24 horas y de los minutos de esas 24 horas, con un minuto, porque él sí encontró unos espacios eh, que sí le permitían, pero él dijo, con que me regalen un minuto y dénmelo para hablar de Dios, para hablar de Colombia, para hablar de cómo se sueña una nueva Colombia, de cómo se puede trabajar por una nueva Colombia. Entonces, él pasó podríamos decir, del púlpito de una iglesia, de un aula, de una parte académica, a escribir a través de publicaciones escritas que él hizo en sus inicios. Después pasó a la radio, creando la hora católica. Después dijo, bueno, es mucho tiempo, y lo fue reduciendo hasta quedar en un minuto, y enlaza y empalma con el minuto de Dios. No sé si alguno de ustedes, creo que se pasa por Caracol, ha visto en algún momento el minuto de Dios. Pregunto, ¿de programa? Yo crecí con el Minuto de Dios viendo al padre García Herreros. En mi época, Ah, yo tengo 50 años, entonces, pues sí, desde muy chica y una de las cosas que era eh, como sagrada en la casa era ver las noticias y el padre García Herreros siempre estaba antes de la noticia y luego después. ¿y qué te evoca de esos tiempos? ¿Qué te dejó a ti? Bueno, digamos que no hay una cosa en particular, pero siempre era esa presencia viva de Cristo en la televisión. O sea, era como recordar que Dios estaba ahí en las palabras del padre García Herreros, con toda la locura del día, del colegio, de las peleas de la casa, siempre había ese pedacito del Señor y sus comentarios muy acertados y siempre tenían mucho que ver con la realidad de Colombia y sobre todo en la época de los 80, que vimos a esa cruda realidad tan violenta, él De la siempre estaba con violencia. esa palabra de aliento, de esperanza en las palabras del Señor. Ok, gracias. Mire, una testigo que vio al padre Rafael García Herreros, que vio la pasión con la cual él hablaba, con la cual él inspiraba e inspiró y sigue inspirando todo lo que es la obra del Minuto de Dios, todo lo que es el caminar de esto que hoy ya es una realidad reconocida dentro de los eudistas, el reconocer al padre Rafael García Herreros, la obra que él inició, y cuando se creó, que es algo que ustedes también pueden por ahí, como decía una de ustedes, cacharrear e investigar, lo que es la provincia eudista Minuto de Dios, que son padres eudistas, igual que el padre Rafael García Herreros, pero que ya van más a la parte de educación, a la parte social, a la parte de renovación carismática, a la parte de obras sociales, es decir, con una visión muy al estilo del padre Rafael García Herreros. El padre Rafael García Herreros, entre sus tantos escritos y motivaciones y reflexiones, él hablaba de un humanismo cristiano pensado no como algo idealista, es decir, un amar a Dios de manera ideal o un amar al prójimo de manera ideal, no, sino que un amar a Dios en el prójimo,
un amar al prójimo en su realidad, en su contexto. Algo que evoca en un texto donde Jesús le dice, no solo le digas a tu hermano que te vaya bien, y dice Jesús, si él necesita la túnica, dásela, si él necesita pan, dáselo. O como cuando Jesús les dice a sus apóstoles, denles ustedes de comer, es decir, una acción concreta, un humanismo cristiano enraizado dentro de la misma realidad del ser humano. Por eso él va a afirmar, no solamente es pobre el que carece de lo necesario, pobre del evangelio es aquel que teniendo lo necesario se siente el más pobre de todos. Imagínense, eso pasa por tantas realidades nuestras, que el vacío del hombre, cuando hablamos del vacío del hombre, las carencias del hombre no son necesariamente materiales. Sí, hay algunos que viven esta realidad de lo paupérrimo, de las necesidades, de vivir con el día a día o de incluso vivir menos de lo que se podría decir vivir el día a día, con personas que viven en la miseria, en los tugurios, personas que viven de la caridad pública, personas que viven entre la basura, ñeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está aquel que teniendo lo material se siente solo, se siente que no le llena, que siente que aquello como que no camina, como que no le deja lo que llamaríamos paz interior, lo que llamaríamos eh, vivir esta vida, este tiempo que tenemos para vivir como una vida, sino que sencillamente podemos convertirnos en personas que existimos, como existe una planta, como existe un árbol, como existe un ser vivo que crece, que nace, crece, se reproduce y muere. No, el ser humano y el humanismo, desde el cual lo aborda el padre Rafael García Herreros, va más allá porque el ser humano se pregunta, qué es la diferencia que tenemos entre el animal racional, que somos nosotros, y el animal irracional. El irracional se maneja por instinto, no se pregunta, mientras que el ser humano, desde el punto de vista antropológico, el ser humano se pregunta a sí mismo quién es, de dónde viene, hacia dónde va, socialmente, qué significa entrar en relación con el otro. Socialmente, ¿qué significa poder vivir o convivir con la otra persona? Entonces, el padre Rafael García Herreros le apunta a un humanismo con profundas raíces en el mismo ser humano. Por eso él va a decir y va a tomar de la frase del Evangelio, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y él la va a cambiar y él va a decir, amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Es decir, a tu otro yo, a tu otra, a alguien que es semejante a ti en su individualidad, porque sí reconocemos la individualidad del ser humano, reconocemos lo propio de la persona, reconocemos lo propio de la historia de cada quien, pero que a la vez esa historia no fuimos creados para ser islas en un mar de indiferencia. Fuimos creados para ser parte de un todo, para ser parte de una sociedad. Por eso es que se habla de la evolución de la sociedad, se habla de una sociedad que ha venido produciendo cambios donde hay todo un sinnúmero de situaciones y realidades entre lo que se permite, lo que se acepta y lo que éticamente se condena, y que a la vez se convierte como en los parámetros para ser en esta sociedad. Pero muy en medio de todas esas consideraciones,
que hoy tenemos, si el tema de género, el tema de los que apoyan esto, los que no lo apoyan, etcétera, etcétera, y todo lo que escuchamos, vemos y que a través de redes sociales se mueve y que en realidad se mueve, pero muy en el fondo lo que, lo que el padre Rafael García Herrero nos va a enseñar es la misericordia conmigo mismo y con el otro. Es decir, el tocar las fibras del corazón del otro, el tocar eso profundo, eso que nos mueve, eso que nos motiva, eso que nos alegra, eso que nos entristece, eso que hace que el otro se sienta o se descubra alguien que merece, por ejemplo, ser feliz. Algunos dirán, la felicidad es un tema relativo. Hay diversas acepciones o concepciones de lo que es ser feliz. Ya elaborando discursos y una de las maneras concretas, creo yo, que podríamos hablar de la felicidad es el bienestar desde lo profundo del interior del hombre y en relación con los demás. Habrán otras concepciones, habrán otras ideas respecto a este tema. El padre Rafael García Herreros, su mensaje, su humanismo, obviamente lo relaciona con la persona de Jesús. Él tiene como, y ha dejado como un legado, como un mandamiento, por decirlo así, que nadie se quede sin servir. Hemos venido a este mundo a servir, pero no como un afán de hacer cosas, porque a veces podemos creer que es como hacer, 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 no, sino que conjugar el quién soy, cómo me siento, cómo yo también me voy trabajando mi historia y voy trabajando con la historia del otro, que es lo que podríamos, con lo que podríamos relacionar, por ejemplo, cuando dos personas se ponen de acuerdo para vivir juntas, es decir, son dos historias que se unen y que forman una nueva historia. El amor puede transformar el mundo de forma tan radical que todos los dones y virtudes serán inútiles si en los hombres palpitara el verdadero amor al prójimo. Es decir, algo que lo vimos muy de cerca y lo vimos muy palpable con el tema de la pandemia, por ejemplo. Algo que fue mundial, algo que trascendió fronteras, trascendió continentes, trascendió a todo el ser humano. Y el Papa Francisco se preguntaba, ¿cómo saldremos de esta pandemia? Espero que salgamos diferentes. Pero ya después de algunos años, ya podríamos hablar de unos 2 años o 3 años de los efectos de la pandemia y de cómo se vivió la pandemia y cuál fue el tras de bambalina de la pandemia, qué es lo que se hizo durante la pandemia, pues en muchos escenarios sí hubo la solidaridad, sí hubo la cercanía, la empatía, la relación con el otro, pero también tristemente pasó lo contrario. Es decir, sálvese quien pueda. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Cuando se creyó, se vio que tal vez era un tema exclusivo. Y otros temas y otras realidades en las cuales se miraba que no se asoció y por eso se habló de que si todos íbamos en la misma barca o si algunos iban en un barco mejor, como en el Titanic, iban en una barca y a lo mejor otros no alcanzaron. Entonces, son temas humanos que, que de alguna otra manera, pues tal vez nosotros no vamos a cambiar el rumbo de esas situaciones que se dieron y que a lo mejor se seguirán dando, pero que sí es bueno que las reflexionemos y las pensemos, porque eh, yo creo que nosotros ciertamente no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona, sí podemos cambiar a ese o trabajar con ese cercano que está ahí, con esa persona que va ahí cerca de nosotros y con la cual podemos trabajar algo. ¿Qué comentarios les merece esto que hemos dicho?
algo que ustedes, como ustedes vieron, por ejemplo, el tema de la pandemia, qué tanto humanismo vimos en la pandemia. Abro micrófonos. ¿Algún comentario de los presentes? Bueno, profe, digamos que como yo me como yo me desempeño como docente, en nuestro rol como docente sí hubo la necesidad de pensar en el prójimo que son nuestros estudiantes y adaptarnos a esa nueva realidad que duró por un poco más de un año. Fue bastante complicado, sobre todo en algunos lugares de lo ancho y amplio de nuestro país, por las dificultades de conexión, por muchas situaciones, pero en algunos casos y algunos de mis compañeros que no salieron del municipio donde trabajo, pues hubo hasta incluso... dejábamos una mesa afuera y tratando de mantener las distancias con los niños que tal vez tenían más dificultades que llegaran a la casa, con todas las precauciones posibles para poder estar cercanas a ellos, porque pues las pantallas para los niños no son tan cercanas como la presencia del profe que pueda mirar y explicar en el momento. Entonces, digamos que se convirtió en ese momento en esa necesidad de pensar en el otro más allá de que yo tengo una labor que cumplir o un trabajo por el que me pagan, fue una necesidad de pensar en ellos desde sus necesidades y hasta dónde podíamos acompañarlos, teniendo en cuenta pues también las dificultades que se presentaron en el proceso. Gracias por tu participación. ¿Alguien más de los presentes? ¿Un comentario? O ampliando, es decir, ¿qué tan humanos cree, crees tú que es la sociedad en general colombiana? ¿Qué tan humanizada está? Hola Esperanza, bienvenida. Les pregunto nuevamente, ¿cuál es nuestra apreciación respecto a nuestra sociedad colombiana? ¿Qué tan humanizados o humanizantes somos como sociedad colombiana? Suenan los grillos en el silencio. Buenas noches, Esperanza. Pues respecto a la pregunta, creo que Colombia es un país de un corazón muy humano. Entonces me parece que bastante parte humana. Esperanza, abre de una vez tu micrófono y participas, por favor. Alguien escribía en el chat, Fanny, creo. De lo que tú percibes, tristemente, es muy poco el humanismo, ya que las personas piensan en dar qué es lo que les sobra y eso no se trata. Bien,
Ah, ok. ¿Quién más? ¿Alguien que tenga micrófono y que quiera participar o escribir? Profe, yo creo que tal vez puedo diferir un poquito, pero pues también digamos que en este último tiempo se ha visto mucho, pues como esa forma de ser de los colombianos, pero yo me remito a la historia un poquito lejana para algunos, por ejemplo, Ujú. en la situación de Armero Ok. cuando hubo ese problema de Armero, muchísima gente se Ujú. volcó a ayudar porque fue una situación muy dura, muy complicada. Cuando el terremoto de Popayán también, yo viví el terremoto de Armenia en carne propia y la forma en que la gente en Colombia se volcó a ayudar, a colaborar, a acompañar, a estar pendientes de nosotros en esa tribulación fue increíble. Tal vez nosotros necesitamos situaciones muy de extremo para recordar la calidad de seres humanos que somos. En la vida normal, tal vez los pequeños actos no se ven y necesitamos como que se mueva la tierra para Pinchazos, recordar quiénes pinchazos. somos. Sí, sí, fuertes pinchazos de la naturaleza y del universo para recordar que dentro de nosotros hay una gran cantidad de amor por dar. Nada más viendo estos últimos días de cómo está la selección Colombia, cómo se renovó esa esperanza, cómo estamos triunfando, gracias a Dios, después de 23 años. Entonces, digamos que eso somos en realidad, que el capitalismo y esta necesidad de tener más nos absorbe, lo que habla la Biblia del mundo, que es tan llamativo, nos aleja de eso que realmente somos, pero en realidad somos dadivosos cuando nos pinchan, como dice usted. Ok, sí, por ahí lo están escribiendo de mi parte. Gracias, Adriana. Esperanza escribe, de mi parte creo que Colombia es un país de corazones buenos y humanistas. Brenda, la humanidad en Colombia varía dependiendo de muchos factores, como el contexto social y el ámbito específico, salud, educación, etcétera. Pienso además que la humanización se refiere a la consideración y al respeto a la dignidad humana en las interacciones y servicios. Yair, los colombianos de cierto modo tenemos aspectos humanizantes que se ven reflejados en su solidaridad, su cultura. También debe tener en cuenta los retos y desafíos que son importantes que se deben abordar y avanzar a una sociedad equitativa. En eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ciertamente, eh, no todo es malo, no todo es bueno. Hay sus detalles, hay sus colores, hay sus puntos intermedios, como en muchas realidades, donde ciertamente ante situaciones de vulnerabilidad, ante desastres eh, de la naturaleza o que propicia la naturaleza, como huracanes, como deslaves, terremotos, etcétera. Sí se nota, y creo que se nota la presencia humana, es decir, podríamos decir, no se hace esperar. Eh, sí, es una tarea de siempre, es una tarea, creo, perenne, actual, vigente. eh, el no esperar también solo esos pinchazos, sino fortalecer lo que ya se está haciendo, porque lo interesante es, y en muchos lugares pasa, que a lo bueno no siempre se le da publicidad. No sé si ustedes se han fijado en eso. Se le da más publicidad al morbo, a la maldad, a lo negativo, pero a lo positivo cuesta. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que alguien, un especialista en comunicación, a un taller que asistí en mi clase de más media, de medios de comunicación, él decía, no siempre lo bueno vende. ¿Mm? Ah, bueno.
Entonces, como, bueno, porque suena como tonto, ¿no? Mientras que si James Rodríguez hizo esto, o que si un artista, Carlos Vive, se separó de Ginio, o si Shakira dejó a Piqué, entonces eso está en boca de todos. Y además, obviamente, entra en juego lo que hoy vivimos, todo el boom, todo el impacto que ya desde hace, ha venido increciendo, diría, desde el punto de vista musical, desde hace algunos años, o de los últimos, en los últimos 6 años, de manera vertiginosa, todo el poder de las redes sociales, el acceso a las redes sociales, el acceso a publicaciones, es decir, es un mundo, hoy podríamos hablar de un mundo virtual, de un mundo real, de un mundo del hoy, de un mundo del día a día, donde se miran falencias, donde se miran situaciones, porque se habla, por ejemplo, de sociedades de primer mundo, o por ejemplo, en la estratificación, de que soy de estrato 6, de estrato 5, de estrato 4, de estrato 3, etcétera, etcétera. No, soy de -1, no sé, algunas realidades sociales presentes en el país, y que denotan que sí se hace algo bueno. Obviamente que siempre hay un reto por seguir haciendo más, por generar más generosidad, más solidaridad, más espacios, eh, y que se pueden convertir en esos pequeños pasos misericordiosos de mi parte con el otro. Es decir, darme la oportunidad de tener la experiencia sí, preocuparme por lo personal, por lo propio, de propiciar lo que mejor pueda para los míos, pero también tener presente, pues, que por ahí donde yo paso a diario, quizás hacia mi trabajo, hacia mi lugar de estudio, en mi día a día, en mi diario vivir, hay una persona con la cual yo puedo ser alguien diferente. Tal vez no todos los días, porque tal vez no todos los días tendré el recurso para hacerlo, pero que sí sería bueno, pues, plantearnos y quedar ahí como con esa inquietud. A lo mejor algunos de ustedes ya lo hacen, o algunos de los que posteriormente quizás revise esta grabación ya lo hace, porque en otros momentos, en otros cursos, cuando hemos tratado y hemos trabajado los proyectos de curso, por ejemplo, hay quienes están trabajando en voluntariados, hay quienes están haciendo obras sociales a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de escuela, a nivel de amigos, porque yo creo que la generosidad está presente. Lo que pasa es que a veces toca, pues, lo más fuerte, un pinchazo, un terremoto, un deslave, una cosa trágica, por decirlo así, pero que sí está ahí presente, y que eso es una esperanza. Eso es una esperanza, es decir, dentro de nuestras propias familias, que tanto bueno podemos hacer, y que se convierte, pues, como una posibilidad de generar para los demás espacios positivos, espacios que se puedan vivir de una mejor manera. ¿Qué es el minuto de Dios? Yo aquí les vinculé un video. Les voy a igual a dejar el audio, porque en este, lo voy a dejar aquí en el chat de la transmisión, de esta conexión, donde el padre eh, Camilo Bernal Haddad hace su resumen de lo que para él es el minuto de Dios. Entonces, eh, pues, a grosso modo, él aquí explica su relación y su vinculación
como él haber vivido, porque es alguien que vivió de primera mano, igual con el padre Rafael García Herreros. Él hasta este año fue padre provincial de la provincia de este Minuto de Dios. En su momento, pues ustedes pueden revisar este enlace donde él hace un muy acertado resumen y él habla pues que no solo se refiere a las obras, no solo se refiere al hacer, sino que también el minuto de Dios va y cómo se proyecta y se presenta desde el ser, es decir, la esencia del minuto de Dios, el, 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 lo que representa el minuto de Dios para las personas. Ahí pues evocan unas imágenes de ese trabajo social que hizo el padre Rafael García Herreros y que hoy nosotros podríamos verlo como algo común, que un sacerdote, si ustedes se fijan muy bien, un sacerdote que usaba, por ejemplo, sotana, que era la vestimenta propia de en su momento, la cual hoy sigue siendo vigente, pero pues no se usa mucho, que digamos, pero que ya un sacerdote, un clérigo, hiciera eso, ya solo el hecho de mover esa pared, el hecho de hacer ese acto, de estar ahí afuera, conversando, es decir, no porque fuera inaccesible, sino porque no era lo común. Es decir, el padre Rafael García Herreros hizo algo diferente que le permitió a él el poder acercarse a los demás desde su experiencia social y poder generar cambios. ¿Qué es la flor de servicios del minuto de Dios? El minuto de Dios tiene como una base de tres cimientos. Uno, los territorios, bueno, en primer lugar las personas, porque eso es importante, ¿verdad? Que viven dentro de un territorio y que son parte de una comunidad. La persona, porque ese es el legado del padre Rafael García Herreros. Importa la persona, importa el ser humano, que vive dentro de un territorio. Es decir, por eso el padre Rafael García Herreros, él sale, irrumpe un territorio, interviene, en el mejor sentido de la palabra, un territorio. Lo mira, se da cuenta, hay una anécdota que es con la cual es la inspiración y el inicio del barrio Minuto de Dios. Él pasó frente a una persona que vivía en unas condiciones muy precarias, en un tugurio, y entonces él le llamó la atención y como era de armas tomar, se fue donde el señor que vivía ahí sucio, en unas condiciones paupérrimas, y le dijo, ¿usted me permite que yo le pinte su casa? Sí, le podríamos llamar a esto casa. Y lo cual el señor dijo, pues no, porque no tengo cómo pagarle, no tengo cómo regresarle esto que... No, le dice, yo traigo la pintura, traigo quienes me ayuden y lo vamos a hacer por usted. Si usted me permite, yo lo hago. Bueno, haga lo que quiera. Y entonces al siguiente domingo, al siguiente fin de semana, vino el padre Rafael García Herreros con unos estudiantes, con unos jóvenes, pintaron y el padre Rafael García Herreros dijo, al final, esto quedó peor de lo que lo encontramos, porque era sobre algo que no tenía forma echarle pintura color blanco. Entonces le hizo una segunda propuesta al amigo y le dice, ¿y usted permite que yo
derrumbe lo que tiene aquí y que le construya una casa. Y entonces el Señor le dice, pero ¿cómo? Si eso es imposible, si yo no puedo. No, déjelo en mis manos, yo lo hago. Bueno, haga lo que usted quiera. Y es así como él, en ese acto, en esa determinación del padre Rafael García Herreros, en esa persona que vivía dentro de un territorio, en un lugar específico, que era parte de una comunidad, podríamos decir, de comunidad de personas sin viviendas dignas, es ahí donde inicia el barrio Minuto de Dios y parte de lo que hoy es y de lo que hoy se conoce como la flor de servicios del Minuto de Dios, que tiene 12 pétalos, como ustedes lo pueden visualizar ahí y luego posteriormente revisar en la grabación, donde el Minuto de Dios trata de presentarse como una respuesta integral. Por eso al centro está esta frase, un desarrollo integral sostenible. Es decir, mirar al ser humano en su conjunto, mirar al ser humano de manera integral, de manera total, donde no solo se atiende una área, sino que se posibilita el poder atender al ser humano desde el punto de vista integral. Entonces el Minuto de Dios, a través de 12 acciones vigentes aún concretas, hace o realiza su misión. Lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, eh, propiciándole al ser humano una mejor experiencia humana de vida, a la par una segunda acción que es lo que tiene que ver con la parte de Dios, la parte pastoral, es decir, la evangelización. En tercer lugar, la educación y cultura. Recuerden que el padre Rafael García Herreros fundó el Museo de arte contemporáneo en el barrio Minuto de Dios. También está, hoy está el aeroparque Sabio Mutis, el Nueva Era y otras muchas expresiones culturales, ecológicas y que tienen que ver también con el tema de educación. Él inició con la Academia Pitágoras, allá en sus inicios, luego creó los jardines infantiles, la educación primaria, posteriormente pasó a la educación secundaria y cuando tuvo los primeros bachilleres se preguntó, ¿y ahora qué va a pasar con estos bachilleres? Y entonces él añora una universidad, la cual de 1962 hasta 1992 fue como un sueño. Pasaron 30 años desde que en esos inicios de los 60 él pensó en la universidad y como 30 años después ese sueño añorado se ve hecho una realidad. Hoy el tema de Uniminuto es un tema nacional, es un tema presente en más de 17 departamentos de Colombia, donde propicia y quiere propiciar una educación de calidad y de acceso para todos. El tema de atención humanitaria, él estuvo presente en estos desastres de Armero, incluso en mi país, Nicaragua, en 1972 cuando hubo un terremoto, aquí se creó un pequeño barrio que todavía existe, que se llama el Minuto de Dios, y otras atenciones de corte humanitario. El desarrollo comunitario que tiene que ver con el tema, como en el tema 6 de infraestructura y vivienda, que tiene que ver también con el tema de propiciar diversos espacios de empleo, de desarrollo, que son parte del Minuto de Dios. Como les decía, también el tema de vivienda e infraestructura, propiciando créditos o microcréditos para la mejora de vivienda, para la construcción de viviendas y que hoy sigue vigente. El desarrollo rural integral a través de Fundaces, que es la entidad encargada de transmisión de tecnologías, de investigación agroindustrial, agropecuaria, que sirve a las personas del campo
y a muchas otras realidades que tienen que ver con este tema para la transferencia de tecnologías de investigación y que se genere un mejor tratamiento, uso de la tierra, mejorando también la calidad de vida de las personas. El desarrollo empresarial, todo lo que tiene que ver con microempresas, con pymes, con créditos, cooperativismo, con una búsqueda de generación de ingresos, porque recuerden que es un desarrollo integral y sostenible, el tema de las microfinanzas, todo este tema, como les decía, de las pymes, de los pequeños negocios. Presentes también el tema de la educación, de la comunicación, a través de Radio Minuto de Dios, a través de Minuto de Dios TV, que en su momento fue Lumen Televisión, y lo que tiene que ver con alianzas de mercadeo y sociales, es decir, todo aquello que posibilita tener mayores y mejores recursos para el desarrollo. Como les decía, Uniminuto es un sueño añorado que el padre Rafael García Herreros pensó. Aquí está la página de Uniminuto, que me imagino que ustedes en algún momento habrán, eh, que habrán visitado como estudiantes de la universidad, y que pues los invito a conocer. Brenda, me dices que no se escucha pero tengo abierto mi micrófono. ¿Sí me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Ah, ok. Ah, listo. Está bien. Ah, sí, el video, porque esta presentación la creé inmediatamente en la sesión, y creo que no habilité lo del audio. Pero por eso les dejo los enlaces para que ustedes den una repasada de los mismos para completar la información. La misión institucional: ofrecer educación de alta calidad, de fácil acceso, integral y flexible, formar profesionales con unas características muy claras, muy específicas. Uno, altamente competentes. Dos, éticamente orientados. Y tres, líderes de procesos de transformación social. Eso es lo que busca Uniminuto. Sí, eso es lo que busca Uniminuto con sus estudiantes competentes, éticamente orientados y líderes de procesos de transformación social, a diversas escalas, a diversos niveles, en diversos escenarios, con el objetivo de construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz. ¿Cuáles son esos principios de Uniminuto? Son realidades que guían el actuar de la institución, han sido inspirados en el Evangelio, por las enseñanzas de la Iglesia Católica y por el pensamiento social del padre Rafael García Herreros. ¿Cuáles son esos principios? El humanismo cristiano, que ya hablábamos sobre eso, una actitud ética, es decir, respetar los límites, respetar y tomar en cuenta las reglas, los indicadores, por ejemplo, a nivel académico, a nivel social, a nivel, en cada una de las áreas que nos desenvolvemos. El espíritu de servicio, la excelencia, siempre apuntando a una mejora continua, a una realidad que va siempre en nivel pro y que se procura que sea de la mejor manera. La sostenibilidad, que es importante para mantener pues tantos proyectos de becas, de situaciones de atención a estudiantes, generar, por ejemplo, nuevos negocios, los emprendimientos, etc. La praxeología de Uniminuto, de la cual yo les hablaba, que es el ver, el acercarse, perdón, esos son los pasos de la misericordia. La praxeología de Uniminuto, que es el ver, el actuar, el ver, el juzgar, el actuar y la devolución correlativa. Tres realidades con una doble que reflejan lo que Uniminuto quiere ser. Acercarse, es decir, ver una situación
juzgarla, analizarla, sacar unas conclusiones y qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Inclusión y equidad educativa, es decir, con una educación de calidad y acceso a todos, una comunidad educativa capaz de propiciar junto con los estudiantes experiencias académicas satisfactorias en pro de generar y de ser en la sociedad colombiana un estudiante con sello uniminuto, es decir, un sello diferenciador. Una comunidad participativa con y también la identidad cultural. Eso hasta ahí respecto a lo que es las generalidades del curso. Ahora hablando de cómo nos vamos a comunicar. A nosotros se nos ha indicado que por los lunes que son festivos, los lunes que son puentes, eh, pues queda como a criterio el poder darles unas indicaciones a ustedes. En algún momento, pues si les escribo el lunes, pues no pasa nada, no es para que me contesten. Las comunicaciones pueden ser a partir de martes, o si yo lo paso para el martes, pues también eso queda ahí. Yo al inicio de la semana les voy a dar la información semanal. Las asignaciones habilitadas, hasta este momento las tenemos de lunes a lunes. Es un tema que queda por confirmar, pero creo que el asistente académica esto me lo va a confirmar y lo más seguro es que así sea. Entonces, son lunes de comunicación. Como les decía, en la comunicación, al inicio de la presentación, cómo nos íbamos a comunicar, yo les propongo pues la comunicación abierta, la comunicación respetuosa, asertiva, clara, no tengan pues limitación en preguntar, en consultar, que pues para eso soy el tutor, ¿no? Y yo con mucho gusto les estaré respondiendo sus inquietudes. Es decir, mi objetivo es, junto a ustedes, sacar adelante esta materia. Recuerden el tema de las modalidades, recuerden el tema de cumplir con los plazos establecidos. Son 8 semanas que tenemos disponibles para esta materia. Me gustaría revisar con ustedes esta presentación. Ya vamos a ponerla por aquí. Vamos a revisar in situ en el aula. Por ejemplo, esta semana vamos a, creo, bueno, hasta el momento la modalidad trabajo final creo que no ha sido elegida. En la modalidad actividades sí, hay algunos que han elegido esta modalidad. Siempre hay una introducción. Todo lo que esté habilitado para, eso es una sugerencia, ¿verdad? Todo lo que esté habilitado para ser consultado, ustedes exploren, ¿ok? Todo lo que esté habilitado. Esa es una indicación práctica que les estoy dando. Importante revisar los recursos, lo que está disponible. Ustedes pueden decir, son bastante. Bueno, eso es parte de la realidad de un bimestral, que hay una parte que la hago yo, otra parte que la hacemos juntos y otra parte que la hacen pues ustedes. En cuanto a la consulta, no son consultas pues ve, aquí está lo del tema del museo que yo les decía, acerca del fundador, acerca de San Juan Eudes, que es la proxología, el servicio de Colombia, es decir, toda una temática enriquecedora que ayuda a la comprensión de esta materia y a la reflexión de la misma. Igual aquí hay otros recursos que pueden ustedes consultar para esta primera semana. La infografía, hay una infografía disponible que también está aquí,
pues aquí hay unas preguntas de reforzamiento que les pueden ayudar a ustedes a realizar y a obtener un mejor aprendizaje. La Open Class, que ya la hemos tenido, pues interrumpida por esta parte técnica que pues ya la reporté, y voy a darle seguimiento, que qué fue lo que pasó y que ellos sabrán darnos una respuesta. Hay un examen de diagnóstico, el cual es un cuestionario, tendrá un intento para resolverlo, debe disponer de 30 minutos para contestarlo. Tenga presente que la calificación que obtendrá no sumará a su evaluación final. Bueno, es, es un tema diagnóstico y aquí hay unos puntos extras que ustedes pueden eh, tener y resolver. Entonces, es importante semana a semana revisar cada icono disponible para la materia. ¿Ok? Es importante eso. Eso igual está presente en la modalidad examen. Hay una introducción, hay unos recursos, una actualidad, infografía, eh, la prueba de diagnóstico y los puntos extras. En la medida en que vamos avanzando en las semanas, pues en esa medida se va ahondando más la temática. Vuelvo y les repito, sobre el tema de la Open Class. Bueno, déjenme revisar cómo va la votación. Hasta el momento hay 27 respuestas. Esto está actualizado, lo vamos a actualizar. Respuesta de 27 respuestas. Hay un 63% que elige, bueno, de los participantes, obviamente, ¿verdad? Que elige el viernes. Hay un porcentaje muy bajo que elige el martes, apenas 3, 17. Bueno, no se reflejó tanto en la asistencia, porque igual en la plataforma Zoom llegamos a estar nada más 8 conectados, pero no se reflejaron estos 17, pero vamos a respetar la votación. 2 opinan el sábado, 4 opinan el jueves y 1 opina el miércoles. Entonces, por votación unánime, vamos a mantener el viernes como conexión, siempre vía plataforma, en el aula, vía Zoom. Si ellos ya me indican que para evitar lo que sucedió hoy, lo realice mejor vía Microsoft Teams, pues ya será una indicación que la dirección académica me dé de acuerdo a lo que sucedió hoy. ¿Alguna pregunta, inquietud para ir finalizando esta Open Class número 1 de 8? Adelante, Brenda. Buenas noches, profe. Buenas noches. Qué pena, profe. Yo entré un poquito tarde Sí. porque pues yo estaba entrando en el enlace que estaba en la Open Class. No había visto el Sí. mensaje. Entonces la pregunta es si siempre se va a hacer por Teams y usted va a mandar al foro de dudas el enlace, o cómo vamos a entrar a las clases, porque las primeras 2 materias que se vieron fue un desastre y pues casi nunca se puede entrar porque era por Teams, era por que se acotaba el tiempo y bueno, en fin. Ok. Por Teams, hasta ahí tu pregunta, Brenda. Disculpa. Sí, señor, ¿por dónde vamos a realizar las clases? Ok. Si es los viernes, ¿por Teams o por la plataforma normal? Ok. Por Teams no tenemos limitación de tiempo, porque esa ha sido la práctica en semestral, en la modalidad semestral. No tenemos, es decir, yo puedo programarla de 1 hora, hora y media, 2 horas.
la sugerencia es que la Open Class debe durar 2 horas. Entonces ahí hay un criterio entre hora y media, 2 horas de duración. Entonces, eso está así establecido. Pero la modalidad oficial del bimestral es Zoom. Yo, después de este reporte que ya hice a la asistente académica, que es quien nos resuelve estas situaciones y que nos da una respuesta al respecto, me dará la indicación respectiva. Entonces este lunes es festivo, solo sin ganas. Les consulto, ¿este lunes es festivo para ustedes? No, Este profe, lunes, pero lo dieron cívico por Por, cívico. la por ganancia. la El final. cívico. Sí, el cívico por la final Bueno, del domingo. y que gane Colombia. Que Por le gane esos favor, por argentinos, favor. che. Que le gane esos argentinos, che. Esos argentinos que son fachentos. Bien, entonces, hola Steven, ¿qué tal? Entonces, no es festivo. Bien, gracias. El lunes o el martes yo obtendré una respuesta. De acuerdo a lo que me diga la asistente académica, yo se los hago, buenas noches, Steven. Yo se los indicaré. Si vamos siempre a utilizar Zoom o de una vez lo haremos por Teams. En Teams, 100% garantizado que no se cae no hay límite, pues, porque yo sé que en Zoom la dificultad cuando, pues, de las que se presentan es por cuestión de tiempo, pero se supone, pues, que no debería de darse. Pero me decía Yair que en alguna clase tuvieron esa dificultad y que pues el profesor antes que se acabara el tiempo refería a Teams. Yo lo hice prácticamente por Yair, pues que me dijo quedan 50 segundos y yo ahí como cucaracha fumigada que no había para dónde agarrar, pero sí pues atinando que sé lo que tenía que hacer y era crear una sesión por Teams y mandarles inmediatamente el enlace. Entonces, ustedes tranquilos que yo estoy con afán, como dice el refrán. Yo les aviso a más tardar el martes si la conexión la hacemos el viernes por Teams o lo mantenemos por la plataforma del aula, de acuerdo a la respuesta que me dé la asistencia académica, el asistente académico. ¿Ok? Sí, yo en lo personal me he ido muchísimo mejor en Teams, pero esa modalidad ha sido en semestral. ¿Ok? También les pregunto, en Zoom no les queda la grabación. No, profe, con los profes anteriores, ellos hacían ese cambio ya por necesidad, pues el profe hacía el cambio, pero solo quedaba la grabación de Teams porque a él se le hacía más fácil subir la grabación al foro de dudas. Ajá, No, ok, nunca nos quedó grabación en la Open Class, no. bueno, por lo menos de esta sí va a quedar y yo la voy a subir. Igual estamos en la primera semana. eh, Pues esto no se presentó el bimestral del año pasado, honestamente se lo digo. Fue exitoso, pues, en el sentido de que todo lo que nos indicaron, a como lo indicaron, así se realizó. Uno, que la primera persona que abre el enlace, automáticamente se comienza la grabación. Dos, que eso es decir, no lo manipulábamos nosotros no lo manipulábamos nosotros como en Teams, no lo manipulábamos y que
Estoy en clase, después hablamos. Están desde Colombia comunicándose conmigo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, que no lo manipulábamos y que quedaba ahí pues el detalle de la grabación. Ya ahorita eso lo resolvemos, no se preocupen. ¿Ok? Eso lo resolvemos. Si me responden mañana, mañana mismo les paso el dato. Si no, pues hasta el lunes o martes. Y que gane Colombia. ¿Cuántos goles hará James? 1, 2. Luis, Lucho. ¿Cuál es su jugador favorito? ¿A quién le apuntan? Todos, profe, todos somos Todos. uno. En ese estadio vamos a ser todos ellos, nosotros 50 millones sufriendo con ellos. Que queden varados esos argentinos. Se mueren los argentinos. Y entonces el domingo en la noche y todo el día sería festivo, fiesta, rumba, vallenato, conciertos en las calles. Así sería, ¿cómo sería? Sí, sí, profe, Bueno, eso es de rumba seguida, eso no, desde mañana mismo estamos modo selección, con, eso no, con un no lo dude, antioqueño en la mano, ¿o qué? ojalá. Ok, bueno, vamos a terminar la grabación para que puedan aflorar todos.